Oye, que vamos a hablar de OVNIs contigo, documentos de la CIA que van a ser desclasificados, que se van a conocer, documentos de la CIA que sabemos que existen desde hace mucho tiempo. La CIA siempre ha investigado el fenómeno OVNI por lo que fuera. No ha llegado a conclusiones que no hayan llegado los investigadores civiles, pero han llegado a la conclusión de que el fenómeno OVNI es real. Claro, claro, pero lo que pasa es que esto de la ufología se está convirtiendo ya en deporte de riesgo, porque no ganamos para disgustos. O sea, esta semana, hace unos días, te levantas por la mañana muy tempranito, me levanto yo, te preparas tu primer café, te sientas en el ordenador a ver las noticias y de repente todas las alertas de Google saltan con una serie de titulares en todo el mundo que dicen que el gobierno de los Estados Unidos ha liberado ya toda la información secreta que le quedaba sobre el fenómeno OVNI. Claro, imagínate el subidón, ¿no? Pero esto que lo que es. Entonces te pones a leer y lo que cuentan todas las informaciones que se han publicado esta semana es que a raíz de una iniciativa privada de un grupo que se llama The Black Vault, que viene a ser algo así como la cúpula negra o la esfera negra, un grupo privado que lleva mucho tiempo utilizando la FOIA, el Acta de la Libertad de Información, es una herramienta para pedir al gobierno americano que desclasifique documentos que se consideran materia reservada, pues había conseguido un CD-ROM con casi 3.000 documentos secretos de la CIA. Claro, la noticia es un poco ambigua. Yo espero que Juanjo o Josep me puedan aportar algo de luz en lo que yo no entiendo de esta información, porque yo inmediatamente me voy a la página web a la que hacen alusión. El titular ya era engañoso porque no es el gobierno de Estados Unidos, sino exclusivamente la CIA la implicada en esta, yo diría más filtración que desclasificación, porque según cuentan en esta página web, este grupo lleva mucho tiempo intentando acceder a ese reducto de casos que, como recordaréis, en enero de 2017 se desclasificaron, ahí sí, más de 3 millones de documentos oficiales de la CIA, documentos históricos, en los que había muchísima información sobre fenómenos anómalos, incluyendo el fenómeno OVNI. Bueno, pues lo que dice esta web es que la conexión de Black Vault con la CIA para obtener algunos de estos documentos OVNI se remonta a 1996. Originalmente la CIA solo publicaría alrededor de 1.000 páginas que habían sido reveladas previamente después de uno de los casos judiciales de la FOIA en la década de los 80. Nunca abordaron los registros que estaban fechados en años posteriores al caso. Black Vault pasó años luchando por ellos y muchos fueron liberados en la década de los 90. Sin embargo, con el tiempo, la CIA hizo una recopilación, una colección en un CD-ROM de documentos OVNI que incluía los registros originales junto con los que tomó años para conseguir. Lo que ha hecho ahora The Black Vault es comprar ese CD. Y aquí se emplea la palabra comprar, que cuando yo la leí en los... Comprar significa que estaban a la venta una serie de documentos que teóricamente eran secretos. Claro, eso es Esto es como cuando se desintegró la KGB, que apareció en el mercado negro muchos documentos que habían efectuado, documentos secretos de la KGB, y se podían comprar y bueno, pues llegaban al mercado como una tienda, ¿no? Sí, Dime bueno, de documentos secretos. A pesar del asalto al Capitolio, creo que todavía no se ha desmembrado los Estados Unidos de América como para que anden la CIA vendiendo al peso documentos. Además, el CD-ROM he subido en el Twitter con el hashtag Rosavientos en Twitter, he subido tanto la dirección para descargarte todos los documentos como una fotografía del CD original que reciben, que es un CD muy curioso porque es un CD en el que se ha impreso una fotografía que seguramente Josep reconocerá como yo, un clásico, y tú también, Bruno, que es una de las fotos de la serie de Polvilla.
es la que ilustra ese CD. Entonces ya la cosa es como muy extraña. Y cuando te descargas esos documentos, cuando tú entras en la web de esta organización, hay dos opciones, una para hacer una descarga de todos los documentos en bruto, digamos, tal y como lo recibieron, y luego otra, que es la que yo recomiendo, en que están separados en documentos de PDF para que tú puedas irlos abriendo e ir analizando uno a uno. Pero claro, son miles. O sea, este va a ser un trabajo de chinos para los próximos meses. Vamos a estar entretenidos con esta historia, que además aparece en un momento muy extraño, porque hace unas semanas, lo estuvimos comentando, una cláusula firmada en diciembre por el gobierno de Donald Trump, por el proyecto de ley de ayuda y gastos del COVID-19, obliga a que en los siguientes 180 días, una cuenta que empezó ya hace unas semanas, todas las agencias de inteligencia estadounidenses dieran a conocer al Congreso todo lo que saben sobre los fenómenos aéreos anómalos, ¿no? Por la modificación de la ley de autorización de inteligencia para este año. Hombre, pero viendo los que entraron en el Capitolio, igual 180 días hay que saber lo que dura un día, ¿no? Bueno, pero además es que el problema es que en el fondo esto es muy parecido a lo que ocurrió en España con nuestro Ufolix. Hace unos años, una fuente directamente involucrada en el proceso de desclasificación OVNI del Ejército del Aire Español nos eligió al grupo El Ojo Crítico. No, te eligió a ti. Bueno, al Ojo Crítico, no, sí, para filtrarnos cientos y cientos de documentos que todavía hoy siguen siendo materia clasificada. En esos documentos, igual que lo que yo estoy viendo, pues yo estoy metido en esta web, llevo todo el día curioseando, hay teletipos, hay memorándums internos, hay documentos de una página y documentos de 40, 50 páginas sobre distintos tipos de cosas. Muchos son teletipos, fases, comunicaciones de la CIA con agentes, fuentes abiertas, lo mismo que ya nos encontramos en el 2017, ¿no? Pero nosotros no pagamos un duro. A nosotros se nos filtró, como ocurrió con Wikileaks, se nos eligió para empezar a entregar los documentos en los que nos encontramos en este Ufolix cosas alucinantes como la implicación de la Casa Real Española en el proceso de desclasificación, la implicación del CSIC en el proceso de desclasificación, informes jurídicos del Ejército del Aire Español, es que es alucinante, valorando si convenía firmar un contrato o no de colaboración con ciertos ufólogos españoles, los bocetos de esos contratos, o sea, toda esa información que tiene que ver con el fenómeno OVNI, que no son solamente los informes de los casos puntuales. Esto es muy parecido a lo que nos encontramos en estos 3.000 documentos, en que hay mucha información de este tipo, información interna, pero estamos hablando solo de la CIA, que esta es la trampa. Esto de que el gobierno ha desclasificado, narices. La CIA es solamente una de las agencias de la enorme comunidad de inteligencia que existe en Estados Unidos, que son más de un centenar de agencias de inteligencia diferentes, y de la misma forma que en España la trampa fue que nos dijeron que se había desclasificado la información del Ejército del Aire, sí, la del Ejército del Aire, pero está la información de la Armada, de la Guardia Civil, sobre todo, del Ejército de Tierra. Hay informes puntuales que hemos ido localizando de los Mossos de Escuadra, de la Archancha, de Policía Nacional, de todas las policías locales. O sea, hay mucha más información. Así que veremos si dentro de 180 días realmente esta ley de autorización de inteligencia para el 2021 hace que todas las agencias, no solo la CIA, liberen esa información. Esa es una cuestión. En Estados Unidos, además de la CIA, ¿quién investiga oficialmente? Oficialmente, ¿qué organismos, qué agencias investigan el fenómeno OVNI? De forma secreta, claro. Hombre, inteligencia de la Marina, el NORAD, la NSA, hay un montón de agencias. Claro. Y la principal, que es la Fuerza Aérea, Manuel. O sea, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la NSA, la potentísima NSA, son seguramente las agencia y en este caso Cuerpo Armado, con mayor información sobre el fenómeno OVNI. Y esas no han desclasificado nada con membrete. Sí han accedido a pasar alguna información de los recientes avistamientos que se produjeron en la costa oeste entre 2004 y 2014, que son los que yo estoy esperando como agua de mayo en esos 150 días,
pero no han dicho nada. Y efectivamente a mí todo esto me suena a una especie de maniobra de distracción, de bueno, ya os hemos dado el caramelito, ahora no toquéis las pelotas a querer conocer más cosas, ¿no? Oye, todos hemos oído hablar en alguna ocasión, y mucha gente que nos escucha lo ha oído mencionar en más de una ocasión, más de una vez, el famoso Libro Azul, el proyecto Libro Azul. Bueno, para que nos hagamos una idea, fue un proyecto secreto de investigación del fenómeno OVNI, también de negación de algunos casos, relacionado con la USAF, con la Fuerza Aérea, no con la CIA, sino que esos documentos tenían que ver con otras agencias y no con la CIA. Claro, es que, a ver, aquí nos hacemos un poco la picha un lío con toda la comunidad de inteligencia y todos los implicados en el problema OVNI. Los OVNIs, desde un punto de vista de inteligencia y militar, son cualquier invasión al espacio aéreo nacional, a la soberanía aérea nacional de cualquier país. No importa que sean aviones espía de los chinos o drones franceses o lo que sea. Si tú estás pagando unos impuestos para que protejan tu soberanía aérea nacional, ahí no puede entrar cualquiera sin identificarse porque sí, sean narcotraficantes mexicanos o colombianos, o sea lo que sea. Eso es un problema que puede afectar a la seguridad nacional y eso implica muchos servicios. En España, el gran enigma, el gran misterio para nosotros es qué coño sabe el CNI de estos temas. Ellos siempre se mearon fuera de tiesto, ¿no? Siempre dijeron, no, esto es un tema del Ejército del Aire, esto no es problema nuestro. Ahora sabemos que no es verdad. Ahora sabemos, gracias a esta Ufolix, tenemos documentos, podemos demostrar que el mismísimo general Emilio Alonso Manglano, director general del Centro Superior de Información de la Defensa, el servicio secreto anterior al actual CNI, estuvo implicado en el proceso de desclasificación. Él fue el que señaló a Ángel Bastida como el portavoz apropiado para asistir al curso de verano de la Complutense. ¿Te acuerdas, Bruno y Josep, estuvisteis allí conmigo, que organizó JJ Benítez? Eso vino del CSID. Es que es muy fuerte toda esta información. Pero ellos siempre han dicho que no era un problema suyo. Esto ocurre exactamente igual en Estados Unidos. Que se produzcan incidentes como los de la Armada o la Marina con estos casos tan famosos, que se vulnere la soberanía nacional entrando en el espacio aéreo de Estados Unidos, que eso pueda ser un problema para tanto inteligencia exterior, que es de lo que se ocuparía la CIA. Claro, nosotros en España tenemos solamente el CNI, que se ocupa tanto de inteligencia exterior como interior. En Inglaterra, por ejemplo, está el MI5 y el MI6, que son dos servicios de inteligencia, pero uno se ocupa de interior y exterior. En Estados Unidos sería la CIA y el FBI, por ejemplo, que el FBI también tiene mucho que decir, y de hecho lo ha estado diciendo, sobre el tema de los ovnis. El problema de la CIA es que, además, y esto confesado por ellos hace muchos años, además de ese interés en la invasión del espacio aéreo estadounidense por parte de objetos no identificados, está la posibilidad de instrumentalizar el mito extraterrestre como arma para las operaciones psicológicas. Y esto lo han hecho. Han utilizado, y reconocido por la CIA, o sea, esto está en su propia página web, han utilizado el mito extraterrestre y el fenómeno OVNI para ocultar operaciones de inteligencia y operaciones de espionaje. Y aquí ya entramos en otro registro mucho más vertiginoso y mucho más alucinante de esta dimensión de la ufología que no se suele tomar muy en cuenta. Sobre la que hablaremos algún día, hay una pregunta que quiero hacer. Tú, Manuel Carballal, como gallego, es una pregunta con Almadía Rosaventos. En Twitter nos formula Escudero esa pregunta. Bueno, gallego y también de León, porque nos dice lo siguiente: hola, muy buenas, ¿sabéis algo de un posible meteorito que ha caído en la zona que está entre Lugo y Ponferrada? La zona entre Lugo y Ponferrada es bastante grande, pero bueno, o sea, bueno, ni que estuvieran al lado. Abarcan más terreno, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero es que hay mucho, y he cometido yo el error, Ponferrada no es Galicia, pero bueno, o sí, yo que sé. Como si lo fuera. Bueno, has dicho León. No, digo Ponferrada por León. Sí, yo no sé que se ha producido un avistamiento de una bola luminosa.
Es que hay muchos, ahí. Sí, pero bueno, hay en todos lados. O sea, basta mirar, levantar la cabeza para ver cosas en el cielo. Eso es inevitable. Pero eso de que haya impactado, que haya caído o que lo hayan recogido, no tengo constancia, no lo sé. No podría decirte. Bueno, pues esa información, un meteorito, y hay muchas noticias, muchas informaciones sobre eso, sobre esa observación de una bola de fuego entre Ponferrada y Lugo. De verdad que sigo sin entender eso entre Ponferrada y Lugo, por el norte, por el sur, pero bueno, entre Ponferrada y Lugo, que puede ser también perfectamente entre Madrid y La Coruña, ¿no? Bueno, el radio creo que es un poquito más pequeño, pero oye, podemos organizar una excursión a ver si nos lo encontramos por ahí. Es que eso a mí me sorprende mucho lo de entre Ponferrada y Lugo. Bueno, pues entre Ponferrada y Lugo, entre Madrid y La Coruña, entre Francia y Marruecos también, ¿no? O sea, pero bueno, ya contaremos alguna información, hay muchas en Twitter, en Facebook. Oye, pero más allá de la frivolidad, sí. Yo os recordaré aquel famoso avistamiento del 2 de febrero. En toda España que se vio en toda España, es decir, la cobertura de un fenómeno astronómico tampoco es local. No, se puede ver en Madrid y seguramente, porque ha habido últimamente muchas grabaciones de bólidos en el sur de España, pues oye, ahora toca al norte, ¿no? Y a lo mejor en esa zona indeterminada entre Ponferrada y Lugo, pues se ha visto. Y depende del tamaño también, ¿no? Si se va destruyendo más cuando entra en la atmósfera. Evidentemente. Insistimos mientras no sea el Apophis, yo me quedo tranquilo. Muy bien. Entre Ponferrada y Lugo, Ponferrada en el Bierzo, en el León, un espacio de unos 200 y pico kilómetros. Entre esos lugares se ha visto esa bola de fuego, ese supuesto meteorito. Cualquier información le agradecemos, por supuesto. Josep, no me mires con esa cara, ¿no? Pues ves, todo tenía un porqué, ¿no? Porqué. Sí, os voy a hablar de un fenómeno que es conocido como la extramisión. Con esto es lo típico de la mirada, que tiene una fuerza física. Y es que esto es noticia. Ya sabéis que la creencia en el poder de la mirada aparece en historias y mitos a lo largo de los siglos, por ejemplo, cuando Medusa convirtió a la gente en piedra con su mirada, o el famoso basilisco, descrito por Plinio el Viejo, que podía matar con una sola mirada, Venus y Adonis de Shakespeare. Venus se queja del dolor causado por la mirada de Adonis. Tu ojo lanza el fuego que me quema, le decía, ¿no? Bueno, pues mientras también podemos hablar del maestro Jedi o de Superman, que saca esos rayos rojos por sus ojos capaces de fundir el metal, ¿no? Pero, ¿qué puede haber de cierto en que exista una especie de fuerza física capaz de mover objetos, de impactar incluso en los sentimientos de otra persona? Pues la investigación de la Universidad de Princeton ha tomado esa pregunta y ha intentado arrojar luz al debate. De entrada conviene advertir que la mirada en sí es un poderoso elemento de interacción social. Revela, por ejemplo, dónde una persona está enfocando su atención. Basta decir que si tienes una mujer opulenta, pues a lo mejor no le estás mirando la cara. Eso está dando el motivo de enfoque. Y podríamos decir lo mismo de la mujer que mira el culo de un varón, No quiero establecer aquí discriminación alguna. Bueno, pues la mirada puede desempeñar un papel en organización social. Una mirada directa e inquisitiva demuestra dominio, adversión de la mirada que indica pasividad. Cuando bajas la cabeza, el contacto visual puede provocar un estado de alerta o de conciencia corporal, mientras que la indiferencia a la adversión al contacto visual puede indicar trastornos emocionales o incluso neurológicos. Y cuando dirigimos la mirada hacia algo, hacia alguien que notan inconscientemente, dirigen esa mirada de la misma manera, ¿no? Incluso los magos, los prestidigitadores, aprovechan la capacidad de redirigir la mirada
para mejorar un juego de manos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero ahora estos investigadores de la Universidad de Princeton han hecho 4 sencillísimos experimentos que otorgan a la mirada un algo más. Y es que usando una serie de experimentos muy simples en un estudio, estos investigadores han encontrado que los sujetos asocian la mirada con una fuerza física. Los sujetos vieron en una pantalla de computadora que tenía la imagen de un tubo, por ejemplo, no el del rollo de váter, sino el del papel de cocina, ¿no? Este más larguito, de pie, colocado verticalmente sobre una mesa, y en el extremo de la mesa hay una imagen de una cara, de una fotografía de una cara mirando al tubo, unas veces de perfil, otras veces de frente, otras en un ángulo determinado, y los investigadores llamaron a esta fotografía, a este avatar, el nombre de Kevin. No sé por qué. A los sujetos se les indicó que inclinaran el tubo hacia la imagen de Kevin usando las teclas del teclado. El promedio de respuesta estaba en los 5 segundos para saber cuál sería el ángulo crítico en el que el tubito este de marras volcaría. Bueno, y así durante 4 experimentos que tenían variaciones, con el Kevin con los ojos vendados, si se percibía que Kevin estaba mirando el tubo, o cuando no lo miraba, etcétera, etcétera. De los 157 sujetos que fueron examinados, 157, digamos que ninguno tenía idea de para qué les habían hecho aquel experimento, lo cual era muy interesante, ¿no? 15 de esos sujetos, el 9%, indicaron que pensaba que la cara en la pantalla afectaba sus respuestas, informando que la cara o los distraía o que probablemente afectaba a sus respuestas, pero no sabían cómo. Y voy a ir muy breve, porque todo esto tiene una segunda derivada, con 567 sujetos, que hace revisar una cifra, y es que antiguamente había una encuesta que detallaba que entre el 60 y el 70% de las personas creían que la mirada tenía un efecto físico. Hoy vamos a saber en unos instantes qué es lo que pasa con esa mirada, pero va a ser después de las noticias en Onda Cero. Tertulia Zona Cero, continuamos, seguimos en más informaciones, en más misterios, en más enigmas y más noticias. Vamos ahora mismo con ellas. Con Juan José Chezoro, con Manuel Carbellal y con Josep Guijarro. Josep, nos estabas comentando antes de la actualidad y antes de las noticias esa investigación que se ha efectuado con 567 personas, su mirada. Bueno, pues ¿a qué conclusiones se ha llegado? La principal visión es que refuta un estudio previo que otorgaba a la mirada esta sensación de extramisión, que un 60 y un 70% de las personas lo notaban, y ahora, y no se puede explicar fácilmente esta diferencia, no alcanza al 5%. Es decir, que se prueba que esa extramisión existe, pero que no es tan extendida como se pudiera pensar. Especula el estudio que es posible que la educación sobre la óptica haya mejorado significativamente desde la década de los 90, que es desde donde data ese estudio, y otra posibilidad es que nuestra muestra, la de los estudios, estuviera sesgada y que solo incluyera participantes que podían registrarse en un servicio en línea y completar el estudio en una computadora, que es como se ha hecho en este caso esos 4 experimentos que yo explicaba. De cualquier forma, se prueba que esa extramisión existe, es decir, que uno se gira cuando alguien le está mirando, que la mirada tiene un efecto material sobre las personas, probado porque han hecho una monitorización del cerebro para ver qué zonas quedan incluso afectadas por esta extramisión, pero que el porcentaje es bajísimo, un 5% con respecto a la muestra que se existía previamente de los 90, que alcanzaba el 60 o el 70%.
Con Almadía Rosaventos, Cristóbal nos dice que también en Asturias, en Cangas, en Dionís, en donde se encuentra él, se ha oído una gran explosión a esa hora, a la 1:10 aproximadamente. Juan José Cedoro, estás ahí, ¿no? Estoy aquí. La unidad SARS, esa es la que vas a llamar para que te dé paso, ¿no? Pues mira, vendría muy bien, sería muy oportuno además que ahora mismo interviniera. Además estaba acabando la semana, no teníamos ningún fenómeno extraño y ha aparecido el meteorito, que yo creo que era lo que nos faltaba, ¿no? Después de la pandemia. Sí. Claro, y Filomena. Hombre, es que estamos esperando todos a eso. La pandemia, Filomena... Presunto meteorito. Presunto meteorito. No, y que el meteorito... Pero si no es un meteorito, es una invasión extraterrestre. Y que el meteorito venga con sorpresa, que es lo que mola. Claro. Es un kinder. Como un huevo kinder. Claro, y de ahí como el simbionte, como en Spider-Man. Imagínate lo que sale por ahí. A ver, Juanjo, la unidad SAS, que es... Sí, no, pero bueno, antes quería comentar aprovecho que tengo ya el turno de palabra, porque quería comentar lo que ha estado... Aprovecha porque luego en toda la noche lo vas a tener muy crudo. Por eso, está aquí, hay que abrir sacodazos. Entonces, era sobre la cuestión esta del CD-ROM que estabais comentando de la CIA. Y bueno, no tengo una explicación clara de lo que ha podido ocurrir, pero sí que conozco, por ejemplo, cómo se hizo la falsa desclasificación del 2017, porque no fue una desclasificación real, sino que lo que ocurrió es que se volcó en los servidores públicos accesibles a Internet un montón de información que ya había sido previamente desclasificada. Creo que había solamente un pequeño porcentaje mínimo de documentos que en ese momento sí que se liberaron. Pero la gran mayoría era información que lo que ocurre es que era únicamente accesible dentro de las dependencias del archivo donde se custodia y a partir de determinados terminales. Es decir, los investigadores tenían que ir físicamente ahí a consultar esa información y no se podían llevar nada más que creo que fotocopias o algo por el estilo. Fotocopias, pero además te diré, Juanjo, que Andreas Faber-Kaiser estuvo allí, por ejemplo, también Eri Fratini estuvo allí. Y siempre contaban que cuando querías ir a fotocopiar determinados expedientes, o no había tóner, o no había papel, la de la fotocopiadora no estaba, o sea que era bastante complicado poder llevarte los documentos. Sí, bueno, al margen de eso, pero quiero decir que lo que ocurrió al Gran Salto, que además primero se programó como que eso era dificilísimo volcarlo en Internet, se hablaba de varios años y luego casi de la noche a la mañana, en muy poquitos días, apareció todo en Internet. Pero bueno, al margen de eso, también cuando se hace uso del acta que ha estado comentando, de la famosa folla que ha estado comentando Manu, para tú poder hacer esa solicitud, los gastos que supone la investigación tiene que pagarlos el que consulta. Entonces, eso habitualmente hace que, por ejemplo, esta web que he estado comentando y otra serie de personas que normalmente suelen volcar todo lo que son los documentos que reciben de la administración americana y que luego los volcan en Internet, todas estas personas, bien sea a través de Blackball o a través de particulares, suelen hacer suscripciones públicas para recoger dinero y llevar a cabo esas peticiones. Entonces, lo que yo entiendo que ha podido ocurrir aquí es que cuando se habla de... Eso explica lo de comprar, Juanjo. Eso explica lo de comprar. Claro, entonces, lo que yo entiendo es que aquí, por lo que ellos han dejado entrever en la página, es que, bueno, luego también hay otra tercera situación. Y es que esto también ha podido ocurrir aquí. Y es que, por iniciativa propia, en un momento dado, y eso ocurre en cualquier archivo, aquí, por ejemplo, yo conozco desde el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Memoria Histórica... cualquier archivo, cuando a lo mejor hay una efeméride o ha habido un montón de investigadores que ya han solicitado un determinado número de fondos que tienen cierta unidad temática, la propia institución puede digitalizarlos en un CD y ponerlos a la venta. Pero porque el trabajo ya está hecho. Entonces, puede que aquí haya ocurrido, por la poca información que que han puesto en la página web, que lo que hayan hecho ha sido que, como ya ha habido una serie de investigadores que han ido haciendo solicitudes sobre información UFO, pues lo que han hecho ha sido recoger toda esa información y meterla en un CD, y ese CD ponerlo a la venta. Entonces, bueno, estos son los tres escenarios que yo conozco, que no estaríamos hablando de una filtración interesada, sino simplemente que es un procedimiento técnico que es el que está ahí habilitado. Entonces, bueno, entraría dentro de esa normalidad, ¿no? Pero esto de comprar es habitual porque, digamos que la administración libera la información, pero tú tienes que pagar el coste que supone
la pesquisa que haga la administración para recopilar esos fondos. Y luego está otra cuestión que es importante, que eso sí que lo ha hecho la página web, que es de Black Ball. Lo que recibieron fue un CD con los documentos digitalizados, pero en formato de imagen. Entonces tú ahí no puedes hacer consultas, tienes que ir mirándolos uno a uno. Lo que ha hecho la página web ha sido convertirlos en un tipo PDF de texto para poder hacer búsquedas ya por palabras. Aunque claro, siempre hay algunos problemas. Dentro de cada documento, entiendo, porque supongo que tú que entiendes más de esto, debe haber algún instrumento, alguna herramienta que te permita hacer las búsquedas globales en todos los documentos. Con el mismo Acrobat. Tú con el mismo Acrobat, si tú directamente señalas una carpeta, eso lo puedes hacer en tu propio ordenador. Tú tienes todos los PDFs y con el mismo Acrobat tú puedes hacer búsqueda o por fichero o por todos los ficheros que estén en una carpeta. Y ya directamente te va mostrando las salidas. Lo que ocurre es que ellos mismos dicen que, claro, que hay algunos documentos que están fotocopiados o digitalizados de aquella manera, entonces las búsquedas no van a ser muy exhaustivas, ¿no? Siempre que pasa cualquier digitalización, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que a mí se me ocurre con respecto a esto, un poco lo que estabais comentando. Bueno, del famoso porque además algunos de los documentos yo he estado ya todo el día brujoleando por ahí. O sea, que llevas todo el día buscando en las fotos a ver lo que aparece. Claro, sobre todo a ver si aparecían cosas de España. Hay alguno, pero muy maltratado. Algunos documentos están muy mal escaneados y podría ser alguno de ellos que apareciese alguna referencia al caso Galdar, que fue uno de los escogidos por la comisión de Rockefeller en su momento, cuando estuvieron haciendo su propio estudio sobre los mejores casos OVNI del mundo, pero es un coñazo porque tienes que ir abriendo documento a documento. Voy a probar lo que ha dicho Juanjo, a ver si eso ahorra tiempo, y es un peñazo, porque digo, hay documentos de 50 páginas y ahí sí puedes hacer la búsqueda si están bien escaneados, que ese es el problema, que se ve que hay documentos que son muy antiguos y que donde no funciona, vamos, no hay manera de poder hacer una búsqueda dentro de ellos. Pues ahí estamos en esa búsqueda de información sobre el fenómeno OVNI entre los documentos dados a conocer, desclasificados, filtrados, que tienen que ver con OVNIs y que son de la CIA. Ahora sí, Juanjo Sánchez Oro, la unidad SAS. Sí, bueno, pues esta unidad es el cuerpo de élite del ejército británico, es el Servicio Aéreo Especial, son un grupo, una división absolutamente de élite que nació durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo unos primeros, son como los comandos, ¿no?, mejor preparados que puede tener el ejército, y que ya ahí se estrenó justamente en la contienda de la Segunda Guerra Mundial en el desierto, en el año 1941, y tratando de hacer maniobras de infiltración por detrás de las líneas alemanas para sabotear los suministros de Rommel. A partir de ahí, del éxito que tuvieron y de empezar a tener muchas operaciones, por ejemplo, una de las más espectaculares que tuvieron en fechas, vamos a decir así, más o menos recientes, en el año 1980, fue justamente liberar a una serie de rehenes que estaban en la embajada de Irán en Londres. Y bueno, eso fue incluso retransmitido por la BBC, fue un poco como la puesta de largo de esta división de élite, ya de cara a la opinión pública. Bueno, pues desde entonces han seguido haciendo este tipo de tareas, no solamente en Gran Bretaña, sino en un montón de territorios, incluso a veces sirviendo de apoyo a otros cuerpos de élites en operaciones especiales de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente las más destacadas son estas de antiterrorismo, y luego además, luego os comentaré, porque tienen unas pruebas de acceso que son, absolutamente impresionantes, ¿no? De hecho, prácticamente solo hay un 10% que las supera de todos los que se presentan, y normalmente hacen el reclutamiento no abierto al público, sino de promoción dentro del ejército, de otras divisiones, de otros cuerpos del ejército británico. O sea, que estamos hablando de la crème dentro del ejército, ¿no? Bueno, pues la sorpresa ha venido porque esta semana una fuente del SAS ha dicho al diario, al Daily Star, que bueno, hay una unidad de operaciones especiales que está constituida por 20 soldados y que les están entrenando para lo que denominan amenazas alternativas. Y estas amenazas alternativas, bueno, pues supone, en principio, trabajar, por ejemplo, pues desde terroristas hasta armas biológicas, pues con organismos que sean mortíferos, pero también dentro de estas amenazas alternativas, y para estos 20 soldados nada más, también les están entrenando para si hay una invasión extraterrestre.
Y a mí esto la verdad es que me deja bastante alucinado, porque yo no sé cómo ellos pueden concebir, ¿no? De hecho no sabemos exactamente qué es un extraterrestre. Lo que hacemos normalmente es proyectar la forma que nosotros tenemos de vida y de civilización sobre algo que no sabemos muy bien qué es, porque ni siquiera los propios contactados, y mira que hay contactados, se ponen de acuerdo de cómo son los extraterrestres, ¿no? Y los propios testimonios también, cuando hablamos de contactos ufológicos, también hay una variedad enorme de ese tipo de criaturas. Bueno, pues el caso es que al menos estos 20 soldados estarían adiestrándolos contra esa amenaza. La noticia no aclara, más allá de simplemente este escenario, que además reconoce esa fuente que es como que suena muy loco, que esto de hacer misiones de captura para este tipo de amenaza, pues reconocen que también es bastante extravagante, que incluso podrían estar cooperando con fuerzas especiales de Estados Unidos para lo mismo, para trabajar en este tipo de escenarios de invasión alienígena. Y la noticia también habla de que, bueno, de que es extraño, pero que al mismo tiempo hablan un poco del precedente ya que aquí comentamos en su día Stephen Hawking, cuando hablaba de que esto de mandar señales y mandar mensajes al espacio para tratar de contactar con civilizaciones extraterrestres... Que venían los malutos. Claro, estaba muy bien, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos qué código ético tienen, qué intenciones pueden tener y que, bueno, que quizás no convendría decir demasiado quiénes somos ni con qué contamos, porque es una manera también de hacernos más vulnerables, ¿no? Entonces, claro, como digo, la noticia es muy breve y yo me interesaba saber qué tipo de arma pueden emplear contra una amenaza extraterrestre. ¿Sí? Y lo único que cuentan es que ellos están preparados, que estos 20 soldados, no quiere decir que lo que voy a decir ahora sea lo único, pero es lo que han puesto en la noticia, ¿no? Seguramente estarán trabajando con más cosas. Pero una de las armas que ellos estaban utilizando no letal consistía en rociar de espuma un objetivo, de tal manera que esa espuma se endurece rápidamente e inmoviliza el objetivo. Entonces, eso sí que se podría aplicar a una criatura biológica, en la principio, en la que tú le bañas, le rocías con esta espuma se vuelve absolutamente rígida y lo que hace es que efectivamente, pues bueno, que deja convertido prácticamente en una estatua ese ser. Y eso en principio sí que se podría aplicar a una amenaza alienígena o de cualquier otro tipo de organismo vivo, ¿no? Pero más allá de eso, no sabemos muy bien qué es a lo que se están enfrentando ni qué tipo de escenario están haciendo. Ahora, lo que a mí sí que me parece realmente de otro mundo son, como digo, estos soldados de élite del SAS, porque hacen una serie de pruebas, que os comento algunas así muy rápidamente. Ellos los entrenan solamente para probarlos antes de que hagan el ingreso. Les tienen un mes de entrenamientos durísimos en la montaña y otro mes de entrenamientos durísimos en la jungla. Y entre los entrenamientos que tienen que hacer, uno de ellos consiste en tener que caminar 64 kilómetros con el equipo completo, que suele ser en torno a unos 25 kilos, con el arma, etcétera. Pues esos 64 kilómetros tienen que correr subiendo y bajando por la montaña y tienen que recorrer esos kilómetros en 20 horas. Y luego otro entrenamiento también que tienen que pasar, también de los más exigentes, es un interrogatorio. Ese es el entrenamiento de la prueba final de selección, que es un interrogatorio absolutamente agotador que dura 36 horas. Si después de pasar ese mes en la montaña, ese mes en la jungla, todas estas pruebas físicas y además superar este interrogatorio, entonces ya sí que se les considera que puedan ingresar en esta unidad especial de élite británica. Con Almudena Rosavientos seguimos recibiendo más noticias de testimonios de esa bola de fuego que se ha visto cerca de Lugo, Ponferrada, en muchos otros sitios. A la 1:10 aproximadamente de esta noche nos comenta Trap, que dice que en Ponferrada es ahora un ruido muy grande y luz, y Bagalume nos comenta lo siguiente, nos dice: aquí en Lugo hacia la 1:15 se iluminaba el cielo como si hubiera caído un rayo, pero el sonido que se escuchó era como un trueno y se me hizo raro. Lo menciono porque estoy alucinando con todos los testimonios visuales que existen. Con Almudena Rosavientos insistimos, cualquier testimonio será bienvenido y será bien recibido. Vamos a hablar ahora de un mito, una leyenda, un lugar que creíamos que
era un mítico, pero parece que era real, el reino de Punt. Eso es, pero yo os tengo que hacer una pregunta. ¿Tu dentadura, los dientes, qué tal los llevas? ¿Los mantienes, Bruno? ¿Los conservas? Pues, no sé. Pues sí. En un vaso, Vale. con agua. Joder, por las noches. El esmalte bien, Perdón. ¿no? Colega. Chicos, ¿y vosotros? ¿Cuidáis vuestra El dentadura? colega, tengo el colega yo, sí. Vale. Sí. Manuel está muy callado, ¿eh? Tenemos al vampiro de Pontevedra, entonces nosotros nos preocupamos de los colmillos, fundamentalmente. Bueno, entonces de momento casi todos mantenéis prácticamente toda la dentadura completa, ¿no? Bueno, pues Sí. Vale, genial, me alegro. Bueno, a mí me falta una muela. Pero Ya eso sabéis que cuenta. tenéis que hacer un lavado de dientes en condiciones para mantenerlo bien. Bueno, A mí me entonces- faltan las del juicio, eso se nota, ¿no? No hace falta saber si faltan o no faltan, pero el juicio sí. ¿Perdiste el juicio, Bruno? Sí. Vale. El juicio del sentido común. Sí, Bruno tiene las del juicio final. Pero eso no te las va a decir. Bueno, todo esto viene a colación de que efectivamente este reino, el reino de Punt, pues era un reino un poco mítico, ¿no? Y era donde supuestamente iban en principio los egipcios e iban a este reino que era como ir a un lugar de lujo, ¿no? Era donde iban a encontrar allí rarezas y cosas fantásticas que luego se llevaban a su país. Y bueno, pues la verdad es que eso está en diferentes escritos, se sabía, pero no se tenía muy bien claro si eso realmente había existido, ni sobre todo su ubicación. Bueno, a todo esto es porque se sabía que, incluso los jeroglíficos lo comentan, que la primera expedición que se hizo a este reino, que los egipcios lo llamaban la Tierra de Dios, pues se remonta a 2500 a.C. y fue dirigida por el faraón Sahura. El objetivo de los viajes, como hemos dicho, pues era eso, intentar, pues por ejemplo, comprar incienso, mirra, marfil, pieles de leopardo, maderas preciosas y babuinos para usarlos en rituales de culto y adoración, porque estos babuinos tienen una peculiaridad, y es que se ponen a mirar al sol y hacen un ruido así como si estuvieran hablando con el dios del sol. Entonces, para los egipcios eran como unos seres como que tenían esa conexión divina, y para ellos eran pues algo muy, muy, muy apreciado y muy precioso, y por eso, pues si tenían que viajar donde tuviesen que viajar para conseguir estos babuinos, pues lo hacían. ¿Qué pasa con esto? Pues que los historiadores se creían que el reino de Punt pues estaba ubicado cerca del Mar Rojo. Le tenían más o menos situado en el golfo, un golfo del Océano Índico entre África y Asia. Pero de aquí que un equipo de científicos que está liderado por Nathaniel Domini, este señor es primatólogo de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, pues descubrió hace poco 2 cráneos, y son 2 cráneos de babuinos de hace 3.300 años que estaban catalogados en el Museo Británico. Bueno, pues este señor, como conoce muchísimo todo lo que hay que estudiar al ser primatólogo, dice, ahí va. Pues lo que vamos a hacer es que, como sabemos que los egipcios cogían estos babuinos y hacían esos rituales tan especiales, pues a lo mejor, gracias a estos babuinos, conseguimos averiguar dónde está ubicado el reino de Punt. Y bueno, pues lo que hicieron fue, pues eso, coger a los babuinos y a través de los dientes, por eso os decía yo, que qué tal conservabais los dientes, pues a través de estos dientes han dado con la clave para intentar identificar dónde estaba ese reino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos dientes resulta que guardan desde tu nacimiento, y da igual que te vayas luego a cualquier otro lugar o que te trasladen a cualquier otro lugar, guardan en el esmalte esos dientes, el suelo y el agua de la región en la que tú naciste. Son los isótopos, es una mezcla entre isótopos de oxígeno y estronio. Bueno, pues eso es como si fuera una memoria del lugar donde tú has nacido. Entonces, gracias al análisis de estos dientes de los babuinos, hicieron una comparación.
La hicieron una comparación con otros babuinos de 77 ubicaciones diferentes en las costas de África para hacer esa comparación. Y a la conclusión que han llegado es que, según dice Domini, los babuinos momificados, junto con los enterramientos que encontraron de las tumbas egipcias y desde donde han sacado esa analítica de los dientes, es que en realidad estaban ubicados en Eritrea, también ponen Etiopía y el noroeste de Somalia. O sea que la cosa está entre Eritrea y Somalia. Y ahí es donde estaría ubicado el reino de Punt. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que además de ya tener catalogado o ubicado dónde podría estar este reino, encima lo que se confirma es que los antiguos egipcios eran mejor navegantes de lo que se creía, porque la distancia desde donde está Egipto hacia Eritrea pues tiene bastante kilómetros. Entonces, bueno, pues están muy contentos y van a seguir investigando de tal manera que lo que quieren ahora es intentar ir a Eritrea y también a Somalia, hacer catas arqueológicas para ver cuáles serían las posibles rutas que utilizaban los egipcios para llegar a estos lugares de lujo y hacer ese comercio que ellos necesitaban para pegarse esos fiestones y esos rituales que les apetecían tanto. Esa información, babuinos, gracias a la investigación sobre babuinos reales, no cosas y personas que pueden hacerse pasar por brutos, no, babuinos reales. Esa información, esos datos que nos hacen pensar que la leyenda, el mito del reino de Punt no es tan mito, no es tan leyenda. No es tan leyenda, Manuel Carbellal, eso que ocurrió, bueno, hemos comentado en alguna ocasión, porque siempre está ahí secta, una iglesia, una escisión, bueno, pues pasó absolutamente de todo en el Palmar de Troya y sigue pasando. Sí, iglesia porque el Palmar... Un cisma también allí, bueno, el que tiene su papa. Claro, pero el Palmar de Troya, la iglesia palmariana, la iglesia del Cristo de la Santa Faz, que es un nombre real, yo no sé muy bien cómo, pero es una de esas sectas, con todas las letras, con las 5, una seguida tras de otra, que consiguió entrar en el registro de entidades religiosas del gobierno de España. Por lo tanto, pues es una religión reconocida oficialmente. Probablemente todos hemos visto ya esa serie documental maravillosa que desvela todos los entresijos de la Iglesia palmariana, desde la fundación del Papa Clemente hasta el Papa actual, y esta semana vuelve a ser noticia por una razón verdaderamente triste y lamentable, y es que hace un par de días se publicaba que ha fallecido uno de los sacerdotes, uno de los curas palmarianos, y hay 34 personas que han dado positivo en las pruebas de PCR de detección del COVID dentro de esa basílica acuartelada, cerrada por unas enormes murallas a medio kilómetro aproximadamente del pueblo sevillano del Palmar de Troya, porque el Palmar de Troya no es la iglesia. El Palmar de Troya es un pueblo precioso de Sevilla en el que está ubicado en las afueras, exactamente a medio kilómetro se encuentra la sede, la basílica de la iglesia de la Santa Faz. Bueno, pues esta semana, entre todo este infierno que estamos viviendo en todo el planeta con la COVID-19, bueno, pues ahí se ha dado la muerte del fallecimiento de uno de los sacerdotes palmarianos y el positivo de 34 de las personas, aproximadamente un centenar de monjas, sacerdotes, obispos, arzobispos y papa que viven recluidos en la iglesia. El alcalde del municipio, Juan Carlos González, el alcalde del Palmar de Troya, ha declarado que se han establecido todos los protocolos de seguridad pero que es una situación muy difícil porque los palmarianos, que es como se denominan los seguidores de esta iglesia, entre comillas, no tienen una vida normal. Ellos están recluidos y además son un poquito negacionistas también,
Pues les ha salido caro, ha salido caro lo del negacionismo, porque como te digo, hay más de 30 personas que han dado positivo, uno ya ha fallecido, pero eso no es lo peor. Lo más alarmante de esta situación es que la Iglesia de la Santa Faz, la Iglesia palmariana, sigue vigente en todo el mundo, y estas Navidades, con motivo de las celebraciones navideñas, 30 peregrinos que pertenecen a la Iglesia palmariana, a la Iglesia de la Santa Faz, pero irlandeses, viajaron hasta Sevilla para participar en las celebraciones de Navidad y se volvieron a Irlanda contagiados de COVID-19. Esto es lo que me parece el párrafo más alarmante de esta situación. Así que el problema no es ya solo para los mismos palmarianos recluidos en la basílica, sino que por lo menos 30 peregrinos irlandeses regresaron a su país contagiados, infectados, según esta información, por la COVID-19. Fíjate, esa será la cepa del palmar, ¿no? Sí. Porque mutará, seguro que mutará. Clarísimo. Sí, bueno, además del olfato y del gusto, creo que pierden un poco de actividad cerebral. Son uno de los daños colaterales. Fíjate, Manuel, me estoy acordando que justo antes de que comenzara todo esto, que se decretara el estado de alarma, la última vez que estuviste aquí físicamente en la tertulia Zona Cero, a eso del 5, el 7 de marzo, nos comentaste una información que tenía que ver con el hecho de que algunas iglesias evangélicas, en este caso, iglesias religiosas, sus fieles estaban siendo contagiados con el coronavirus. Y luego la que se ha formado y la que se ha armado. Pero todo comenzó... había informaciones antes y algunas de esas informaciones hablaban de congregaciones religiosas que, bueno, parece que estaban extendiendo ese asunto. No solo en España, ¿eh? Esto claro. Empezó en Corea y se extendió por todo el mundo, porque el problema de los creyentes es que si parten del supuesto de que su salud, su bienestar está en manos de Dios, ¿qué coño necesitan mascarillas ni distancia de seguridad? Pues tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios quiere que nos contagiemos, por gilipollas. Si Dios quiere que nos contagiemos, pues nos contagiaremos, y si no. Y este problema no está circunscrito exclusivamente a la COVID. Existen organizaciones de creyentes radicales, fundamentalistas, en el ámbito del cristianismo. Acordaros de estos grupos del sur de Estados Unidos que se dedican a jugar con serpientes venenosas para hacer una prueba de fe, y si Dios quiere, si yo estoy salvo, soy puro y no tengo nada que temer, a mí no me va a morder la serpiente, hasta que la serpiente te muerde, por idiota, y entonces pues te mueres. Claro, y ha habido montones de casos. Lo de la COVID no es diferente. Pensamiento catedral. Ay, querías comentar algo, bueno, Juanjo. Te iba perfecto, a dar sí, dinos. Bien. No, digo que justo, por ejemplo, antes de que ocurriera toda la cuestión del coronavirus, había algunos estudios que demostraban, por ejemplo, cómo se expandía mucho la gripe en las fechas de la peregrinación a la Meca. Se iba extendiendo también por todos los países, ¿no?, de donde iban los peregrinos. Y yo también me replantearía mucho la noción de milagro, si cuando aparece una pandemia como la que estamos viviendo, una de las medidas que adopta la Iglesia es cerrar las piscinas de curación de Lourdes. Fíjate, sí. Da bastante que pensar. Es como si tú estás comercializando durante todo el año un medicamento contra la fiebre, y cuando aparece una pandemia de fiebre resulta que retiras del mercado ese medicamento, ¿no? Pues es un poco la misma idea, ¿no? Por eso se producen porque un poco el racionalismo ha llegado a la fe. Sí, claro, es que ya digo, la medida de precaución resulta que es justo, se supone que lo que te va a salvar es lo que retiras. Bueno, pues aquí se ve un poco el concepto elástico de lo que entendemos por sobrenatural. Bastante peculiar, que es lo que suele ocurrir normalmente en estos momentos de crisis, ¿no? Y ocurre en los dos sentidos. Yo recuerdo testimonios de cuando se creó lo que se denominaba un cristianismo difuso durante la Primera Guerra Mundial, y ahí lo que ocurría era el movimiento un poco de extremo. Había ateos que se volvieron creyentes y creyentes que se volvieron ateos, y las dos partes tenían argumentos razonados para explicar por qué habían cambiado de esa manera tan profunda su conciencia religiosa. Pero es que los acontecimientos vinieron como vinieron entonces y les superaron, y tratando de interpretarlos de alguna manera, al final se caía en esas basculaciones tan extremas, ¿no? Y algo así también hemos estado viviendo y estamos viviendo con la pandemia. O sea que no es tampoco muy extraño cómo opera ahí un poco la fe para tratar de abordar estas
estas situaciones. Con Almería y Rosaventos nos comentan más testimonios en Ponferrada y El Berzo. Jimmy dice que se ha visto un estallido de luz moviéndose de este a oeste, y Yamago nos manda una de las filmaciones que se ha conseguido de esa bola de fuego que a parecer ya se ha grabado en Ponferrada. Le hemos puesto con Almería y Rosaventos. Juan José Cézaro, pensamiento catedral, ¿qué es? ¿Qué significa esta expresión? ¿A qué hace referencia? Bueno, pues esto es como un concepto que está tratando de divulgar un filósofo australiano, que es Roman Kernarik, y que lo acaba de publicar en su última obra, creo que no está traducida, se llama The Good Ancestor, que sería algo así como el buen antepasado. Y él lo que estuvo haciendo hace unos años es viviendo con los indígenas en Guatemala. Y allí él comenta que tuvo como una visión bastante diferente de lo que es la vida. Se dio cuenta de que allí vivían con un vínculo con la tierra muy especial, pero lo que más le llamó la atención de ese vínculo con la tierra era que aceptaban los ciclos largos de la existencia. Y él lo que comenta, o lo que denuncia también en este libro, todo esto viene en una entrevista muy larga que le han hecho en la BBC, está digital, se puede consultar en BBC Mundo, y es muy interesante porque él lo que comenta o lo que denuncia, como os digo, es que hoy vivimos en un tiempo dominado por el cortoplazo. Es el cortoplacismo frenético, revisamos el móvil 110 veces al día, que realmente eso demuestra que la tecnología, bajo su punto de vista, está concebida sobre todo para distraernos, y sobre todo esa necesidad que tenemos continuamente de no dejar pasar demasiado tiempo a las cosas, porque parece como que nos desconectamos del mundo. Entonces, él dice que este cortoplacismo realmente está generando muchos problemas, porque tenemos que afrontar determinados retos que no se pueden hacer no se pueden solucionar en breve tiempo, sino que hay que pensarlos con un horizonte muy largo, ¿no? Y bueno, habla por supuesto de algunos bien conocidos, como es el cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, cómo precisamente estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o el bioterrorismo nos pueden afectar, como digo, no ya ahora, sino dentro de unas décadas e incluso siglos, o incluso también la pandemia. Si nosotros ahora tratamos de solucionarla, digamos, eliminando los síntomas, pero no yendo a las causas profundas, pues vamos a seguir teniendo pandemia, si no esta, de otro tipo, reiteradamente. Entonces lo que él considera un poco el revulsivo contra este pensamiento cortoplacista es lo que denomina el pensamiento catedral, y se inspira realmente en la Edad Media, en cómo construían las catedrales. Las catedrales se construían siendo conscientes, los que las empezaban, que ellos mismos no las iban a ver acabar. Y de hecho hay catedrales, claro, bueno, que se han ido construyendo durante siglos, y por eso han ido variando de estilo a lo largo de esos siglos, ¿no? Empezaban siendo románicas y a lo mejor acababan neoclásicas, ¿no? Entonces él dice que realmente tenemos que hacer eso, y dice que además no pensar así, y los políticos hoy en día, la mayoría de las decisiones se toman al corto plazo, como mucho a las siguientes elecciones o incluso a conseguir un buen titular en la prensa del día siguiente. Él dice que realmente tenemos que apostar también por este pensamiento catedral de largo horizonte, y pone algunos ejemplos porque dice que si no esto va a resentir la democracia, porque piensa que no estamos dando voz a las próximas generaciones. Nuestras decisiones, de alguna forma, las decisiones que nosotros estamos haciendo hoy en día, pueden recortar derechos a las generaciones futuras. Entonces, esas generaciones futuras no están representadas en los sistemas que nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestras democracias para tomar medidas. Y entonces, bueno, a mí me parece que es un concepto interesante. Claro, es muy difícil cómo hacemos presentes lo que todavía no es, cómo hacemos presentes esas generaciones futuras. Y él comenta, bueno, les digo, la entrevista es muy larga, el libro seguramente será muy interesante, pero os cuento, por ejemplo, algunas de las cosas que él comenta. Y dice que en Japón se ha creado un movimiento que se llama Diseño Futuro, que lo que hace es reflexionar sobre una determinada medida que se vaya a adoptar, qué impacto puede tener en las generaciones futuras. Y lo hacen de la siguiente manera. Primero se inspiraron a aparecer en las comunidades aborígenes de Estados Unidos, y allí parece ser que hay el comité, digamos, el grupo dentro de la tribu que toma las decisiones. Parece como que dentro de lo que son esos pesos a la hora de adoptar una medida, tienen en cuenta qué efecto puede tener esa decisión en las 7 generaciones siguientes.
Bueno, pues tomando, como digo, un poco esa idea de las etnias norteamericanas, lo que han hecho en Japón es que cuando tienen que tomar una decisión dentro de este movimiento llamado diseño futuro, dividen al grupo en dos partes. Unos van a asumir el papel de que son los residentes del presente. Bueno, ahí no tienen que hacer nada distinto, no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo. Pero a otros les van a decir que tengan que ponerse en la piel de habitantes del año 2060. Y a partir de ahí, de ponerse en esa situación, de qué desarrollo puede tener una determinada medida, entonces es como van a tratar de concebir planes, y curiosamente estas personas, los que adoptan este rol de habitantes del 2060, suelen hacer unas planificaciones como mucho más radicales y transformadoras, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, él va dando así diferentes experimentos que se están haciendo de este tipo, y finalmente, bueno, le preguntan por si realmente estamos aprendiendo algo de la pandemia, y él comenta que justamente lo que le ha llamado bastante la atención es lo que denomina una especie de revolución de la empatía. Pone un ejemplo de su propia vida. Él dice que en su barrio prácticamente los vecinos no se hablaban y que al poco de empezar ya a desatarse toda la COVID-19, empezaron a crear, por ejemplo, un grupo de WhatsApp con más de 100 hogares implicados y que empezaron a coordinar ya determinadas iniciativas para entregar alimentos, ayudar a personas vulnerables, a gente mayor que no podía salir, compartir recetas de pan, por ejemplo. Y él dice que, aunque es cierto, y esto me ha llamado la atención, ¿no?, que, por ejemplo, pues han aflorado y están ocupando determinados titulares pues grupos negacionistas más o menos extremos, gente que se niega a usar la mascarilla o que lo cuestiona. Sin embargo, para él lo que más le sorprende de toda esta pandemia ha sido justamente lo contrario, los ejemplos de empatía. Él dice que lo otro es lo normal, que es lo que se espera, que realmente siempre ocurra este tipo de cosas, que no hay que darle más importancia de la que tiene, aun teniéndola, pero que lo que realmente es llamativo y lo que realmente es esperanzador, todos los ejemplos de empatía que se han dado en estas circunstancias tan adversas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque la noticia y la información siempre es algo escandaloso, gente que hace cosas muy difíciles, muy complicadas, muy malas para la salud pública, pero sin embargo la mayor parte de gente es buena y hace cosas bien, pero claro, eso no es noticia, la noticia es lo extraordinario, la gente que lo hace mal, pero la mayor parte de gente, el 99%, lo hace bien. Sí, y precisamente por eso, él justamente le quita importancia, entendámonos, ¿no? O sea, él le quita importancia diciendo que eso era lo que esperaba de la condición humana. Lo interesante es las iniciativas de cooperación, porque en las iniciativas de cooperación es donde uno tiene que hacer un esfuerzo suplementario para ver cómo aborda el problema. Lo fácil es negarte a hacer cosas. Lo difícil es hacer propuestas que mejoren la vida de los demás. Y ese esfuerzo suplementario es lo que sí que salva una civilización. Y bueno, a mí me parece, como digo, interesante el introducir esta perspectiva de tener en cuenta que nuestras decisiones, las que adoptamos ahora, que seguramente van un poco, obviamente, en nuestro egoísmo, entre comillas, sin embargo, pueden en un momento dado ahora darnos una relativa libertad más, pero también pueden quitar derechos a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto interesante de vez en cuando pensar en esos términos de catedral, de términos temporales, y no solamente en lo más inmediato. Con Almería Rosaventos, Night of Sidonia, nos dice que yo también soy del Bierzo y ha tenido que caer por aquí cerca porque el estruendo ha sido increíble. Hablamos del coche Tesla y qué tiene que ver Josep Guijarro con un supuesto fantasma. ¿Qué es esto? La verdad es que después de la noticia de Juanjo tan sesuda, tan reflexiva, vamos a una frivolidad tremenda, ¿no? Pero bueno, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Porque un niño pijo, y lo digo desde el corazón, porque un Tesla Serie 3, que es lo que estaba conduciendo él, el más baratito está en 52.000 euros, y el bueno está en 66.000, que yo, vamos, no sé vosotros, pero yo no me lo puedo permitir. El caso es que este chico, Edgar, el pasado 11 de enero, pues se dirige al cementerio del distrito oeste de la localidad de Taft, que está en el condado de Kern, ahí en California. Y... O sea, encima un pijo de California. Hombre, no va a ser de Móstoles, por favor.
Y dice, está grabando un TikTok ahí, porque el Tesla tiene una entonces pantallita. Es totalmente pijo. Tiene una pantallita 15 pulgadas con un nuevo sistema que es el radar 4D, que está incluido en esta actualización del Model 3 de Tesla y que permite identificar, evaluar y responder a los diferentes escenarios del mundo real mediante un sistema que proporciona imágenes en alta resolución 4D y a tiempo real sin importar climatología y condiciones de iluminación. Estoy leyendo el catálogo, porque lo tengo. Bueno, este sistema se llama Phoenix y ha sido diseñado por una startup israelí que se llama Arbe Robotics, y lo que hace es identificar peatones y ciclistas, incluso cuando estos puedan estar parcialmente ocultos, y gracias a un sistema de inteligencia artificial prevé el movimiento del ciclista, del peatón, y te frena el coche, ¿de acuerdo? O sea, digamos que esto está pensado para las próximas generaciones de vehículos que van a ir prácticamente sin conductor. Pero este no, este la estaba conduciendo, entra en el cementerio del distrito oeste de Taft, y ¿qué ocurre? Que exclama él en el TikTok: creo que mi Tesla tiene un sexto sentido. ¿Por qué? Porque lo que aparece en su monitor es una figura humana. Una figura humana en donde no había nadie. Y claro, esto en estas circunstancias lo que hizo es convertir en viral este vídeo. Lleva más de 34.000 comentarios, cientos de miles de reproducciones de todo el mundo, porque ha sucedido un poco, no sé si os acordáis, con aquel sistema que llevaba la Xbox, la Kinect, que también había, muchas veces aparecía una especie de fidodido, como que estaba a tu lado sin que hubiera absolutamente nadie. O hay gente que, utilizando el Snapchat, esta aplicación del móvil que te escanea la cara y te permite pues meter una lengua cuando abres la boca, o que te salgan los ojos más redonditos, o te disfraza el rostro, pues hay veces que pone a tu lado a una segunda persona. ¿Qué es lo que dicen los parapsicólogos? Pues que podría tratarse de elementos tecnológicos que serían buenos para la investigación paranormal, habida cuenta de que están detectando cosas que no son visibles. Hombre, yo desde un punto de vista racional os tengo que decir que cabe una posibilidad, y es que la tecnología más puntera pueda escacharrarse y pueda estar detectando nada, simplemente. Fíjate lo que han cambiado los tiempos. Antes se hacían las psicofonías con un radiocassette o con una cinta de cassette, y ahora para hacer una psicoimagen hace falta un coche Tesla. Un coche Tesla que tiene inteligencia artificial, sensores de ultrasonidos y radar frontal. O sea, esto lo hubieras tenido tú para ir a Belchite, Bruno, y te salía, vamos, madre mía. No las bombas, te salía el avión entero. Sí, jolines, qué barbaridad. Así se solicita, fíjate qué chollo. Bueno, pues vamos a hablar, Silvia Casasola, de un planeta curioso. Cuéntanos. Pues es un planeta que se llama, ya sabéis que los planetas, los exoplanetas en este caso, tienen nombrecitos raritos, se llama KOI-5AB. Bueno, pues este planetita, el exoplaneta, lo detectó el telescopio espacial Kepler en 2009. Y bueno, pues se quedó así como, no, exoplaneta, pues tiene posibilidades, pues bueno, pues vamos a intentar seguirle la pista. Pero no habían terminado de confirmar si era un planeta real o en realidad era una información errónea, ¿no? Que hubiese recibido a través del Kepler una información errónea, como una señal errónea. El caso es que lo que ha pasado en esta ocasión es que gracias a la combinación del telescopio Kepler, a también lo que llaman TEX, que TEX es, os lo voy a decir ahora mismo porque tiene un nombrecito, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Bueno, pues
Con esto, que por lo visto tiene un sistema en el que busca el parpadeo de la luz de estrellas, y gracias también al observatorio de Keck, con estas tres combinaciones han conseguido confirmar que este exoplaneta realmente existe, o sea que no es un error. Que además es un planeta gaseoso muy similar a Saturno o a Júpiter, porque tiene aproximadamente un 60% de la masa de estos dos planetas. ¿Y cuál es la rareza y cuál es lo que le tiene loquitos perdidos a los científicos? Pues que resulta que este planeta orbita en un sistema triple de 3 soles. Os cuento. Tex ha conseguido averiguar que este planeta orbita a la estrella a cada 5 días. Porque son los 3 soles, también se les puede llamar estrellas, entonces sería el Sol A, sería cada 5 días, este planeta orbita sobre él, pero resulta que los soles A y B se orbitan entre sí cada 30 años. Pero está otro, que es la estrella C. Y la estrella C orbita alrededor de la A y la B cada 400 años. Entonces, esto por lo visto, pues no se había dado en ninguna ocasión. Es como si tuviéramos el Sol, pero por triplicado. Claro, y sobre todo que está orbitando y que conviven todos sin ningún problema. Claro, cada uno su ritmo, sus fechas. Pero bueno. Y entonces es ahí la rareza, van a seguir investigando, como cada vez tecnológicamente tienen más opciones a analizarlo todo, pues bueno, pues esto incluso les dicen que les puede llegar a entender y a conseguir información de cómo se creó el inicio del universo, de lo rarísimo que han encontrado al planeta que en principio tenían dudas de su existencia. Fíjate tú, ¿qué calendario tomas? Claro, ¿el de qué sol? El que te exacto, orbita más rápido. Y el origen del universo tiene que ver con un trío de soles. Josep, se han quedado mudos. Perdón, es que no me he quedado. El origen del universo tiene que ver con un trío de soles, de estrellas. Pues imagínate, dicho así, pues sí, un trío. No hay que pensar, la gente que no piense cosas extrañas. Estamos hablando de soles, de estrellas, claro, de astronomía. Así nos aburren. Por cierto, que seguimos recibiendo noticias e informaciones sobre ese meteorito, esa extraña observación que se ha producido en Ponferrada más o menos, pero lo han visto desde muchos sitios de España. Esa bola de fuego, ese meteorito, esa explosión que se ha producido, hay muchos testimonios, evidentemente parece un meteorito que se ha filmado, no se sabe bien dónde ha caído, pero hacia la 1:10 de la madrugada más o menos se producía esa observación. Mucha bronca de algunos oyentes, por lo que he dicho, entre Ponferrada y Lugo más o menos habrá unos 200 kilómetros. Bueno, exagerado, hay 114, me dicen, hay 114. Hombre, yo no sé la distancia que hay entre dos sitios y dos ciudades, pero bueno, pues son 114. Esa es la distancia que hay entre los diferentes sitios de observación, pero insistimos, hay observaciones desde lugares más lejanos y muchos de ellos desde algunas zonas. Manuel Carballal, ahí estamos, de Galicia, ¿Y no ha caído sobre nadie, que sepáis? Bueno, esperemos que no. Ni sobre ningún lugar que haya causado. Bueno, igual estaba haciendo el Camino de Santiago y se quedó un poco a medio camino, no llegó hasta Compostela. Bueno, por lo menos te oímos y no cayó cerca de ti. Pero, a ver... Bueno, Manuel Carballal, hablamos, ¿vale? La semana que viene. Muchas gracias. Venga, chao. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y Josep Guijarro, gracias también. Muchas gracias a vosotros, felices sueños. Hasta luego, chicos. Tertulia Zona Cero finaliza aquí, Almodía Rosavientos para...